Prueba documental. Documento es el objeto material inanimado en el cual se ha asentado, mediante signos convencionales, una manifestación de contenido intelectual o inteligible que expresa un suceso. El dato que interesa del documento puede ser de distinta índole y tener distintos efectos. Es posible que sea el cuerpo del delito o donde se evidencia su comisión, por ejemplo, una escritura ideológicamente falsa, un pagaré con el monto adulterado. Puede aportar datos sobre la individualización del autor, por ejemplo, una filmación en flagrancia, o servir para probar el hecho, por ejemplo, un acta de inspección ocular del daño labrada por la policía. También puede acreditar una circunstancia agravante, el acta del matrimonio que califica el homicidio del cónyuge, una circunstancia excusante, la filiación que exime de pena el hurto cometido por el hijo en perjuicio del progenitor, de inimputabilidad, la edad, puede acreditar un requisito legal, la representación para poder instar la promoción de acción penal. Los ejemplos que se mencionan permiten evidenciar o ilustrar la gran importancia que tiene la prueba de las relaciones de familia en el proceso penal. Y si bien en principio estas se acreditan por las partidas y actas que extiende el registro civil, también la legislación y jurisprudencia permite acreditarlas, entre otras formas, mediante fotocopias de libretas de familia y de las constancias del registro civil. Para la fortaleza conviccional del documento, es necesario que sea auténtico, vale decir, que su eficacia probatoria va a depender de que éste reproduzca exacta y fielmente el hecho que consta en él. Si se trata de un documento público expedido con todas las formalidades exigidas por la ley, el mismo hace plena fe mientras no sea declarado falso. En cambio, si es un instrumento privado, para apreciarlo será necesario que no haya dudas sobre su legitimidad, la cual puede ser probada por distintos medios, por ejemplo, el reconocimiento de su autor o por testigos. Actualmente no se discute el valor probatorio de medios técnicos como pueden ser películas, videograbaciones, grabaciones de voz, teléfono, fax, correos electrónicos, etc. Se coincide en aceptar su valor condicionado en la verificación de su autenticidad y a la no violación de las garantías constitucionales en su obtención. La práctica judicial les ha dado una amplia aceptación. El auge de los sistemas de monitoreo de seguridad permite, en numerosos casos, documentar la comisión de hechos delictivos, piénsese en asaltos a bancos que son captados por varias cámaras. Cuando se controvierte los contenidos del documento, existen a su vez distintas formas de probar la originalidad de esto. Por ejemplo, el acta de secuestro del cassette que indica el lugar donde se encontraba, el testimonio del que hizo la grabación o la filmación o de quienes la presenciaron, una pericia espectrográfica, etc. También ha generado polémica el uso de las cámaras ocultas, principalmente del periodismo de investigación. Los tribunales, en general, han dado valor a las pruebas obtenidas de esta manera, siempre y cuando el que captó la escena o sonido haya sido autorizado a estar en el lugar o haya formado parte de la conversación. Por ejemplo, el periodista frente al cual habla voluntariamente un funcionario pidiendo coimas, el que graba la propia conversación telefónica en donde sufre las amenazas, etc. En realidad solo se trataría de la documentación, si bien subrepticia, de un hecho de la vida en el que el filmador no ha actuado en forma subrepticia. En cambio, si un tercero sin autorización judicial logra introducir furtivamente un micrófono o una cámara en una conversación ajena a la cual no se le permitió acceder, existen ya obstáculos para dotar de validez la obtención de este documento. Caso de un periodista que se mete en una casa cuando no lo ve nadie y coloca micrófonos ocultos para saber y escuchar lo que hablan los miembros de la familia, ya tiene otros reparos. Y en este caso
hay un claro violación al derecho a la intimidad. A partir de la sanción de la ley 25.506 en el año 2001, se incorporan conceptos como firma digital, documento electrónico. Documento digital, aquel caracterizado por la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, que satisface el requerimiento de escritura siempre y cuando no se trate de los casos expresamente exceptuados por ley y esté signado mediante firma digital encriptada equiparada a la manuscrita. Por su parte, el documento electrónico se diferencia del digital por el tipo de firma, ya que en estos casos la firma o es electrónica o directamente no presenta ninguna firma. La evidencia digital resulta imprescindible para acreditar la existencia del hecho delictivo cometido en el ámbito de la ciberdelincuencia. Los vertiginosos avances en la informática han generado cambios en la forma de afrontar la investigación no solo de esos delitos, sino también de los tradicionales que han sido cometidos mediante medios informáticos. Así, cobra especial relevancia el debido resguardo y garantía de la prueba digital. El respeto de la cadena de custodia permite a su vez que la evidencia recolectada sea admitida por parte de los tribunales e incorporada legalmente al proceso. Existen, a su vez, diferencias significativas entre la prueba tradicional y la digital, ya que esta última se caracteriza por ser volátil, significa que puede perderse automáticamente al apagar o desenchufar un dispositivo, de fácil duplicación o sensible, ya que los archivos digitales pueden ser clonados, suprimidos o alterados, flexible en el sentido que los datos pueden cruzar fronteras geográficas en cuestión de segundos y viajar por internet prácticamente sin límites, e intangible, no puede advertirse a simple vista qué información o qué datos de valor contiene y se requiere de un análisis a través de instrumentos, procesos forenses específicos y personas calificadas. La reconstrucción del hecho consiste en la recreación artificial o imitativa de un hecho en las condiciones en que se afirma o se presume que ha ocurrido, con el fin de comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de determinada manera. Se encuentra regulada en el artículo 200 del Código Procesal Penal y versa o trata de una actuación del comportamiento que habrían tenido los protagonistas del hecho a reconstruir, que puede ser tanto el desarrollo total del hecho, una parte, una circunstancia, o incluso puede versar sobre hechos ajenos al delito, ajenos al hecho que se investiga, pero relacionados con su prueba. Por ejemplo, si el testigo pudo ver desde donde dice que vio. ¿Cuál es el objeto, el propósito o fin de este medio de prueba? La idea es comprobar si se efectuó, si el hecho que se investiga se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Se va a buscar intentar al menos disipar las dudas que existen con respecto a cómo sucedió, ya sea se busca disipar las dudas existentes a el hecho, ya sea relacionado a las versiones discordantes o contradictorias de los imputados, de los testigos o peritos, o bien de otros elementos recogidos por la investigación. El propósito de la reconstrucción del hecho es comprobar si éste se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Se intenta
despejar un poco las dudas existentes a cómo fue que sucedió el hecho, dudas que pueden venir ya sea de versiones encontradas o contradictorias de los imputados o de los testigos o incluso de los peritos o de algún otro elemento probatorio recogido por la investigación. En este sentido, la reconstrucción cumple una verdadera función de control sobre lo exacto o verosímil de las pruebas que se encuentran incorporadas. ¿Cuál es el trámite que dispone la ley? Por regla, durante la investigación penal preparatoria, la reconstrucción del hecho la va a disponer el fiscal, si es quien está llevando a cabo la investigación, o lo hará el juez, en el caso de investigación jurisdiccional. En la etapa del juicio, la va a ordenar el tribunal a pedido del fiscal o las partes. La reconstrucción del hecho es de aquellos actos que deben ser sí o sí notificados previamente para posibilitar el control de su producción por ser actos irreproductibles y a su vez es de aquellos actos en los que no se puede obligar al imputado al que participe en contra de su voluntad porque en este caso actuará como órgano de prueba. Hay situaciones en las que no resulta legal realizar la reconstrucción, como cuáles, aquellas que por la naturaleza del hecho sobre el que va a recaer se puede ofender un sentimiento nacional, como por ejemplo reconstruir una quema de una bandera, ensuciar la figura de un prócer, o la reconstrucción puede afectar una determinada religión, atacar una imagen que se venera, o la reconstrucción puede ser o implicar un acto inmoral, por ejemplo, unas exhibiciones obscenas, un acto que implique una afectación a la seguridad, causar un incendio, etc. Una correcta valoración de este medio de prueba debe realizarse teniendo en cuenta que no siempre es posible reproducir fielmente las condiciones del lugar, del tiempo y acción en que el hecho a reconstruir sucedió o se desarrolló. También hay circunstancias que influyen sobre la correcta o exacta percepción tanto de los testigos o peritos que pueden también incidir sobre el propio juzgador que observa directamente el acto. También es de aquellos actos que pueden ser apoyados o auxiliados a través de medios técnicos, como por ejemplo que se registre filmándose o con la ayuda de profesionales, psicólogos que observen las conductas de los intervinientes, siempre y cuando no constituyan los conocimientos técnicos o científicos la prueba que va a terminar incorporándose. Por último, el desarrollo actual de la informática aplicada al campo de la investigación penal ha permitido que la reconstrucción del hecho se realice de manera virtual. Se trata de una herramienta útil en los casos en los que no es posible o no es conveniente materialmente hacer una reconstrucción tradicional. Por ejemplo, decíamos una explosión de un edificio. Pero hay que tener en cuenta que en muchos casos esta modalidad se va a emparentar o asemejar tanto a la pericia que requerirá dar la posibilidad de proponer incluso peritos de control. La inspección judicial es el medio probatorio por el cual el órgano judicial percibe directamente con sus sentidos, esto es sin intermediarios, materialidades que pueden ser útiles
para la reconstrucción conceptual del hecho que se investiga. No se limita o restringe a las percepciones visuales, ya que puede utilizar cualquier otro sentido según la naturaleza del hecho que se pretende probar. Por el tacto puede percibirse la aspereza de un cuerpo, por el oído apreciarse el tumulto de una calle, por ejemplo. La inspección procurará comprobar los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado. Los rastros son las huellas que indican directamente la existencia del delito. Por ejemplo, la rotura de una cerradura que indica el desapoderamiento con fuerza en las cosas, las quemaduras de pastos que indican el incendio intencional. Por su parte, los efectos materiales del hecho son las modificaciones del mundo exterior producidas por el delito, pero que a diferencia de los rastros, no indican directamente su comisión. Todo lo percibido será descrito en un acta que se va a labrar a tal fin. La confesión. La confesión es el reconocimiento del imputado, formulado libre y voluntariamente, acerca de su participación en el hecho delictivo. Quien confiesa debe estar en condiciones intelectuales como para realizar una expresión o manifestación de conocimiento y voluntad jurídicamente atendibles, es decir, el que confiesa debe hacerlo en forma libre, sin coacción ni engaño de ninguna naturaleza. En el régimen de la provincia de Córdoba, conforme lo establece la propia Constitución, para valorar la declaración del imputado se exige además que la haya prestado en presencia de su defensor. Y como la confesión es contrario al instinto de conservación, porque incluso puede resultar perjudicial para quien la formula, para que tenga efecto, el imputado debe dar a conocer las verdaderas intenciones por las que confiesa. Son condiciones también de validez la verosimilitud y credibilidad de esta confesión de acuerdo a otros elementos y reglas de experiencia, la psicología y las ciencias. También la precisión, la persistencia y el parejo o uniforme de este reconocimiento. La confesión puede ser judicial o extrajudicial según tenga lugar dentro o fuera del proceso. Esta distinción cobra importancia porque, frente a la exigencia de defensor como condición de eficacia de la confesión judicial, la práctica ha convalidado en muchos casos confesiones espontáneas que realizan las personas antes de iniciar la persecución penal. Por ejemplo, luego de cometer el asalto, el autor le cuenta a un amigo que lo acaba de cometer, expresiones realizadas incluso ante la autoridad, por ejemplo, el marido que mata a la mujer o la mujer que mata al marido porque lo engaña y tras ello va a la policía, se entrega y cuenta lo que hizo. Como todas las pruebas producidas en el proceso penal, la confesión debe ser valorada con arreglo a las normas de la sana crítica racional. Pero casi nunca podrá ser prueba por sí sola, ya que generalmente requiere corroboración por otras pruebas independientes. Actualmente, la confesión no tiene un valor decisivo y excluyente que antes se le atribuía. No releva al juez de fundar un juicio de culpabilidad en otros elementos ajenos a esta prueba. Sin embargo, en los últimos tiempos, una muy importante porción de las sentencias se apoya en la confesión, confirmada, sí, por otras pruebas, a través de institutos que permiten simplificar o abreviar el proceso cuando el acusado reconoce el hecho que se le niega.
El careo es un enfrentamiento directo e inmediato entre personas que han prestado declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante para el proceso, que busca o procura descubrir cuál de ellas es la que mejor puede reflejar la verdad. El acto tiene como propósito superar los desacuerdos y esclarecer los puntos controvertidos que permitan despejar las dudas derivadas de unas discordancias entre los diferentes dichos. Las declaraciones contradictorias que pueden motivar el careo pueden ser de imputados o de testigos, pero los primeros no pueden ser obligados a participar en contra de su voluntad, no se les puede tomar juramento y debe estar presente el defensor. El valor probatorio del careo va a radicar tanto en la superación de las contradicciones de los intervinientes, ya sea rectificándose, retractándose o llegando a un acuerdo, como de los nuevos elementos que este acto o medio de prueba proporcione al órgano judicial mediante la confrontación inmediata entre los careados. Se tendrá que evaluar su resultado con suma prudencia, no solo prestando atención a las múltiples razones que puedan hacer que uno de los declarantes se adhiera en el acto a la versión del otro o que se obstine en mantener la propia, sino también hay que tratar de evitar simplificar lo que puede llegar a ser una duda, el nerviosismo o un enojo. Son reacciones que no constituyen necesariamente evidencia de la sinceridad o de la mendacidad, porque una persona que dice la verdad puede actuar mostrando nerviosismo por la tensión del enfrentamiento, y alguien que miente bien puede aparecer vehemente por haber sido preparado. La prueba informativa es el medio de prueba por el cual una persona jurídica, por medio de un representante legal o autorizado, responde en forma escrita un requerimiento judicial sobre los datos registrados que resulten útiles para la averiguación de la verdad. Presupone entonces que previamente estos datos hayan sido registrados formal o informalmente. Si se trata de datos que no están registrados, sino que alguna persona ha conocido por medio de sus sentidos, entonces que corresponde la testimonial y no la informativa. El valor del informe va a estar supeditado a que sea expedido por instituciones públicas a través de funcionarios autorizados o por representantes de personas jurídicas privadas, cuando no hubiese duda alguna en cuanto a la autenticidad de la firma. Ahora bien, si la firma se cuestiona, debe acreditarse por testimonial o pericia caligráfica su veracidad. En ambos casos debe garantizarse la posibilidad de verificar la inserción de los datos en los registros respectivos. En la apreciación del valor que tiene esta prueba informativa, también es importante la relevancia y el prestigio de la persona jurídica, la complejidad y seguridad de los métodos de registración y la falta de interés en el pleito. La traducción e interpretación como medio de prueba en el proceso penal consiste en la transformación al idioma castellano de declaraciones, documentos o informes que se producen en idioma distinto del nacional. Este medio de prueba particular también abarca el entendimiento y la transmisión de gestos propios de la comunicación de algunas personas discapacitadas, por ejemplo, de un mudo. Así, mientras la traducción recae sobre documentos e informes, la interpretación se refiere a declaraciones. El fin que persigue este medio de prueba es que el tribunal, el fiscal, las partes y el público en general puedan comprender el contenido del dato o elemento probatorio.
El indicio es un hecho o circunstancia de la cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. Su fuerza va a estar dada en el grado de necesidad del nexo que relaciona un hecho probado y otro desconocido. Entre los indicios históricamente utilizados se encuentran la capacidad delictiva consistente en una inclinación a cometer ciertos delitos, el asesino serial, el exhibicionista, que puede probarse por los antecedentes computables o por pericias psiquiátricas y psicológicas. El móvil, ya que todo delito doloso reconoce una motivación que así lo determina, que puede ser el lucro, la codicia, la soberbia, la venganza. La oportunidad y presencia, que es aquella condición especial en la que se encuentra una persona y por la cual le resulta fácil cometer el delito. Las huellas, efectos y rastros del delito, que son las marcas o los objetos que permiten relacionar a una persona con el hecho que se está investigando. La huella dactilar en el escenario delictivo, la tenencia de la cosa robada, la sangre del muerto en la vestimenta del imputado. Otro indicio son las manifestaciones y actitudes anteriores y posteriores al delito. Si buscó ayuda, la fuga, la eliminación de huellas, la amenaza a los testigos. Existen distintos tipos de indicios. Los indicios unívocos son aquellos en los que existe certeza sobre el hecho inferido. Y existen los indicios anfibológicos cuando del hecho primitivo se puede derivar más de una hipótesis razonable. La fuerza de este medio probatorio va a depender de muchos factores. Principalmente que el hecho generador esté debidamente probado, va a depender también del grado de veracidad, de la compatibilidad con otros elementos, de la conexión con otros indicios, de su calidad, de su verisimilitud. Lo cierto es que solo se podrá condenar mediante prueba indiciaria basada en indicios unívocos. Por su parte, las presunciones son normas legales que suplen en forma absoluta o relativa la prueba del hecho, dándolo por probado si se acredita la existencia de determinadas circunstancias en las que se basa la presunción. Las presunciones pueden admitir prueba en contrario, y en ese caso sería una presunción iuris tantum, o no admitir prueba que desautorice, entonces sería una presunción iure de iure. En el proceso penal se encuentra excluida la prueba de presunción con respecto a la existencia del hecho o a la participación del imputado.